Primera de Pedro 4:11 dice así. Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Con esta declaración inspirada del apóstol Pedro, le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos los hermanos que se unen con nosotros a esta programación. Estamos felices, nuestros corazones saltan y brincan de gozo porque podemos predicar la poderosa e infalible palabra de Dios. Alabado sea el precioso, magnífico, dulce y maravilloso nombre de Jesús. Nos sentimos privilegiados, hermanos, porque lo que los ángeles no pueden hacer, que es predicar la palabra de Dios, nosotros lo podemos hacer. Es un privilegio demasiado, pero demasiado maravilloso, demasiado sublime, demasiado excelente y estupendo. Y le agradecemos al Dios del cielo por esa dicha. Hoy tenemos una programación más para ofrecerles a todos aquellos que quieren dejar la leche y consumir alimento sólido. Hoy tenemos el tema número 390 de nuestro enorme buffet espiritual. Aquí en este canal usted va a encontrar muchísimo, pero muchísimo alimento nutritivo. Alimento que realmente le va a dar la fibra espiritual que necesita para no solamente hacer frente a las tentaciones del enemigo, sino también para asesinarle a la ignorancia. Porque, hermanos, si hay un versículo que para mí es uno de los martillazos más grandes que Dios le da a su pueblo, es Oseas 4:6. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Ese pasaje, hermano, siempre, pero siempre yo lo he considerado como uno de los martillazos más grandes que Dios le puede dar a su pueblo. Al supuesto, y pongamos entre comillas, al supuesto pueblo de Dios. Qué tremendo, mis amados. Por eso es fundamental que dejemos la leche y aprendamos a consumir alimento sólido, ese alimento que te va a dar musculatura espiritual. Eso es lo que necesitamos. Porque así como pasa con la parte física de nuestro cuerpo, que si no nos alimentamos bien o directamente no nos alimentamos, nuestro cuerpo se debilita, nuestro cuerpo se enferma, nuestro cuerpo entra en una situación súper, pero súper complicada. Lo mismo pasa en el sentido espiritual. Eso es clarito y contundente, hermano. No podemos tapar el sol con un dedo. Por eso, lamentablemente, la mayoría no quiere crecer. Lamentablemente. Pero
Pero eso no significa que vamos a desanimarnos y vamos a dejar de invitarles a las personas para que puedan realmente nutrirse como el cielo estipula. Así que nos sentimos contentos, le damos una cordial bienvenida a los hermanos, el hermano de Brasil principalmente, que hace poco me dijo: hermano, ¿por qué te olvidaste de enviar un saludo a Brasil? Siendo que Brasil es el mejor del mundo. ¡Qué tremendo! Un saludo para los hermanos de Brasil, mi gran amigo el hermano Giancarlos. Bueno, que hay dos que tienen el mismo nombre, ¿verdad? Pero el saludo es para los dos. Y también le envío un saludo a la hermana Rosa del país de Bukele. Y no solamente del país de Bukele, sino también ella vive en el país donde vive uno de los predicadores más peligrosos que puede existir en este planeta, ahí en el país de El Salvador, el hermano Rafael Díaz. ¡Qué peligro ese hermano! Realmente es un peligro gigantesco. Pero es una cosa indescriptible, hermano. Parece que no podemos librarnos de las herejías, o mejor dicho, de los predicadores que lanzan herejías desde el púlpito. Así que, hermanos, es una alegría enorme poder llegar nuevamente a sus hogares con un tema más de la palabra de Dios. Así que vamos a comenzar doblando nuestras rodillas y pidiéndole al Dios del cielo que influya mucho en nuestras mentes, porque eso es lo que más necesitamos. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias, muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros, por ser tan bueno, misericordioso, clemente y compasivo para con nosotros. Gracias, oh Dios, por el privilegio que tenemos de conocerte. Gracias porque en Jesús tenemos abundante redención y vida eterna. Y te queremos pedir que te quedes a nuestro lado. Estamos a punto, oh Dios, de comenzar una programación más. Lo queremos hacer en tu nombre, bajo tu custodia, bajo tu dirección y bajo la influencia bienhechora del Espíritu Santo. Quédate con nosotros, acompañándonos. Influye mucho en nuestras mentes, que podamos gozarnos y deleitarnos en tu compañía. Ayúdanos muchísimo, Señor. Es mucho, mucho, mucho lo que te necesitamos. Y por eso te rogamos que nos asistas, que podamos ser tonificados por tu Espíritu. Acompáñanos, oh Dios. Lávanos y límpianos de toda pus, de toda impureza, y que podamos realmente purificar nuestras almas cada día más por medio de tu palabra. Dejamos todo en tus manos y acompáñanos, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para dar comienzo a la programación de esta noche. Vamos a mirarle entonces a nuestra compañera de trabajo por unos segundos, porque aquí tenemos el título de la tesis teológica que hoy vamos a defender a capa y espada, con uñas y dientes, pero sobre todas las cosas a la luz
de un así dice Jehová. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Dios. Muy bien, el título del tema es Otro horror de Gambetta en relación al tártaro. Otro error. La verdad hermano, les voy a decir sincero, no tuve coraje de poner error acá tendría que haber sido error, pero como Gambetta es demasiado profesional teológicamente hablando y no tiene perdón ni en esta vida ni en la venidera, entonces por esa razón puse horror. Otro horror de Gambetta en relación a este tema, al tártaro. Entonces, saben hermanos, les voy a más o menos así a grandes rasgos, les voy a resumir lo que vamos a hablar hoy y el horror de Gambetta en relación a este tema. Muy bien, este tema tiene que ver con la caída de Lucifer y sus ángeles del cielo. En relación a eso vamos a ver en esta noche. Entonces, lo que les quiero decir primero es cuál es el horror de Gambetta en relación a este tema. Gambetta dice así, que cuando Lucifer y sus ángeles fueron expulsados del cielo, fueron a parar al tártaro. ¿Y saben qué dice él que es el tártaro? Él dice que el tártaro es el fondo del mar, el fondo del océano, allá en el fondo del océano donde prácticamente no hay luz, no hay nada. Ahí ellos fueron a parar, Satanás y sus ángeles. Todos los ángeles que cayeron con el jefe principal, que era Lucifer. Entonces, noten hermanos qué tremenda barbaridad es la que dice este hombre. Noten, él dice que luego Dios le dio permiso para que salgan de allí y vayan y les puedan tentar a Adán y Eva, ¿verdad? Eso por un lado. Ahora, ¿saben qué otra cosa también, hermanos? Él dice también que hay ángeles caídos, o sea, demonios, que se han extralimitado tanto, pero tanto en la maldad, que han ido a parar en el pozo del abismo de Apocalipsis 9. Apocalipsis 9 es la quinta trompeta y él literaliza ese pozo del abismo. Él literaliza tanto ese pozo del abismo porque Gambetta entiende tan mal el tema de la trompeta que ni los mormones no entienden tan mal como él el tema de las trompetas. Y él dice que hay ángeles del cielo que se extralimitaron tanto en la maldad que fueron a parar ahí, como si fuera que es una cárcel literal, un pozo literal donde están ahí y no pueden salir de ahí. Hermano, eso no se le puede perdonar ni a Gambetta ni a ningún predicador del mundo. ¿Cómo puede ser una cosa, una barbaridad como esa? Porque en primer lugar, los ángeles caídos son espíritus. Lo dice claramente la palabra de Dios. Son espíritus. Incluso el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 1,
él hablando de los ángeles, dice, no son estos espíritus ministradores, ¿verdad? Pero noten, hermanos, otro detalle, y acá vemos cómo él se contradice. Yo me acuerdo a la perfección que hace varios años atrás, no me voy a acordar el año exacto, era un viernes de noche. Yo estaba en mi país, viernes de noche, mi suegro y mi cuñada habían llegado esa noche anterior, el jueves, habían llegado a mi país a visitarnos, ¿verdad? Y a propósito, yo le puse una prédica de gambeta un viernes de noche y estábamos todos ahí en la pieza escuchando la predicación, ¿verdad? Y en esa prédica, pero me acuerdo también, en esa prédica Gambetta dijo que los espíritus de demonios que cayeron con Lucifer, ellos pueden traspasar una pared, ellos pueden traspasar un edificio, porque son así como el sonido. El sonido también traspasa paredes, traspasa madera, traspasa todo. ¿Por qué? Porque el sonido al sonido no se le puede parar, no se puede impedir, no podés impedir que traspase una pared. Entonces, ¿cómo puede ser que en ese tema él reconozca que los espíritus pueden traspasar una muralla, una pared sin problema, y resulta que ahora se pone a decir que los demonios están en una jaula como si fuera un tigre, un león que está enjaulado y no puede salir? Hermano, eso es una ridiculez teológica. Eso es un absurdo teológico. Eso no puede ser jamás. Muy bien. Ahora entonces vamos a comenzar a desenmascarar este engaño. Porque, hermano, es lamentable. ¿Y saben por qué? Yo me acuerdo, hubo 3 predicadores en la década del 90 que eran mis preferidos. 3 predicadores yo tenía en Paraguay en la década del 90, cuando recién estaba casado, y con mi esposa nos gozábamos escuchando las prédicas de Zagarra, Júcaro y Gambetta. Esos 3 eran nuestros predicadores de la década del 90 y nos gozábamos y nos deleitábamos. Yo a veces venía de mi trabajo al mediodía para almorzar y escuchaba que mi esposa, mientras estaba cocinando, estaba escuchando las prédicas, ya sea de Zagarra o de Júcaro o de Gambetta, uno de los 3. Entonces, así nosotros crecimos, hermanos, espiritualmente hablando. Y da lástima, da pena, hermano. Realmente te parte el alma que ahora Gambetta esté cayendo en horrores teológicos demasiado, pero demasiado terrorífico. Incluso hace poco me quedé asustadísimo porque Gambetta dijo que el ángel de la muerte de Éxodo 12 es Satanás. Pero eso no puede ser. Eso es completamente absurdo, siendo que la Biblia claramente enseña que el ángel de Jehová es un ángel del cielo enviado por Dios y no un ángel caído, y menos el propio diablo. Qué tremendo, hermano. Es realmente lamentable. Pero bueno, aquí estamos para desenmascarar el error y el engaño. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces,
Comencemos con nuestros textos claves. Acá tenemos los dos textos claves. Segunda de Pedro 2:4 y Judas verso 6. Vamos a buscar estos dos versículos y lo vamos a leer porque esto viene a ser la columna vertebral de la programación de esta noche. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4 dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ahí está, sino que arrojándolos al infierno. Ahí vamos a parar un poco. Noten, la palabra infierno acá es una pésima traducción. La palabra infierno de este versículo 4 en realidad es esto, es tártaro. El tártaro. Aquí es donde Dios les arrojó a Adán y Eva, a Satanás y sus ángeles después de la caída. Dios los entregó al tártaro. Después vamos a ampliar este concepto. Ahora sigamos leyendo. Arrojándolos al infierno, o sea, al tártaro, en el original dice al tártaro, los entregó a prisiones de oscuridad. Noten, para ser reservados al juicio. Entonces, noten, hermano, la palabra tártaro acá es un equivalente a la palabra abismo. No es sinónimo de abismo, pero es parecido. Noten, hermano, el único lugar en la Biblia donde aparece tártaro es en este pasaje. Segunda de Pedro 2:4 se tiene que traducir literalmente al tártaro, no al infierno. Esa traducción que tenemos en Reina Valera es pésima, es exageradamente pésima, porque no es una traducción correcta. Ahora, aparte de segunda de Pedro 2:4, tenemos Judas 6. Vamos a buscar. Judas capítulo 6. Vamos a ver qué tenemos acá. Judas capítulo 6, solamente el 6 dice así: y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Noten, hermano, a los ángeles que no guardaron su dignidad. Noten, hermano, escúchame bien lo que te voy a decir. Y esto vamos a ponerlo entre paréntesis. El pecado te roba la dignidad. Grábate bien eso en la cabeza. El pecado te roba tu dignidad. Es imposible ser dignos si al mismo tiempo somos o nos entregamos al pecado. Una persona que se entrega al pecado es indigno, jamás va a poder ser digno o tener en alto o mantener en alto su dignidad. Muy bien, entonces dice: sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, aquí tenemos, hermanos, el lugar donde Satanás y sus ángeles cayeron cuando se rebelaron en el cielo. Cuando Satanás y sus ángeles fueron expulsados del cielo, ellos no vinieron acá a la tierra.
Ellos fueron al Tártaro. Ahora, ¿qué es el Tártaro? Vamos a ver. Acá ustedes pueden ver en la pizarra. Aquí pusimos algo claro. En primer lugar, el Tártaro no es un lugar específico. Ojo con esto porque es clave. El Tártaro no es un lugar geográfico. No tiene nada que ver con un lugar específico. ¿Por qué? Porque el Tártaro es una condición. Subrayen ese detalle. El Tártaro es una condición. ¿Qué clase de condición? Acá pusimos. Es una condición restringida y degradante. Ese detalle es clave. El Tártaro, lejos de ser un lugar, en realidad es una condición. ¿Qué condición? Es una condición restringida y degradante. ¿Qué significa restringida? Aquí pusimos una definición cortita pero al punto. Condición restringida significa reducir los límites de algo o de alguien. Ahí está. ¿Qué significa entonces el Tártaro? El Tártaro es una condición ¿de qué? Una condición de restringirle a algo o a alguien, y también es algo degradante. Ese es el lugar, ese es el lugar, entre comillas, donde cayeron Satanás y sus ángeles después de su rebelión. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es demostrar eso. Vamos a demostrar eso. Vamos a ir primero a Apocalipsis 12. Vamos a ir a Apocalipsis 12. Les paso, hermanos, quiero hacer una pequeña propaganda. El tema que estamos tratando ahora tiene mucho que ver con un tema que ya prediqué hace años, ¿verdad? Y que está ahí en mi canal, que se titula Las 4 caídas de Satanás. Si ustedes quieren escuchar eso, lo único que tienen que hacer es entrar en mi canal a buscar, o me piden y yo les envío. Entonces, este tema tiene mucho que ver con las 4 caídas de Satanás. Entonces, lo que vamos a buscar ahora es el pasaje bíblico de Apocalipsis 12 que tiene que ver con la primera caída. Y es Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, un pasaje famoso, muy, pero muy conocido, del versículo 7 en adelante. Dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y ahora, noten ahora el detalle que viene: fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Noten, hermano, acá hay una aparente contradicción, pero les voy a explicar. ¿Cómo puede ser que si el Tártaro no es un lugar específico, sino una condición, y aquí fue donde Satanás y sus ángeles fueron a parar, cómo se explica entonces que Apocalipsis 12:9 dice que fueron lanzados a la tierra?
Es sencillo, hermanos. ¿Saben por qué? Lejos de haber contradicción, no hay ninguna contradicción. Les voy a explicar por qué. Porque el Tártaro no es un lugar, es una condición restringida. O sea, cuando Satanás y sus ángeles fueron expulsados del cielo, ellos fueron restringidos. Ellos cayeron en un lugar X donde se quedaron completamente restringidos y no podían ir a ningún lugar. Ahora, eso no fue por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque después Dios le dio permiso, como vamos a ver, vamos a demostrar eso después, más adelante. Dios les dio permiso a Satanás para que no solamente le tiente a Adán y Eva, sino también para que le pueda tentar a todos los mundos no caídos. Porque ¿sabían ustedes que Satanás, así como le tentó a Adán y Eva, también hizo lo mismo con todos los habitantes, con todos los mundos no caídos? ¿Sabían eso? Eso vamos a demostrar también dentro de un momento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Lo que tenemos ahora es un detalle súper clave. Noten, quiero compartir con ustedes y leerles una cita de la señora White que es súper, pero súper clave y que calza perfectamente con lo que estamos viendo. Esta cita se encuentra en Historia de la Redención, página 18. Y con esta cita se demuestra que cuando Satanás y sus ángeles fueron expulsados del cielo, ellos no cayeron a esta tierra. Noten lo que dice. Entonces hubo guerra en el cielo. Apocalipsis 12, 7 al 9. Noten. El Hijo de Dios y los ángeles fieles prevalecieron. Y Satanás y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Noten, está comentando Apocalipsis 12, 7 al 9. Y ahora sigue diciendo, toda la hueste celestial reconoció y adoró al Dios de justicia. ¡Qué hermosura, hermano! Noten, todos los ángeles que se quedaron en el cielo no solamente reconocieron, sino que también adoraron al Dios del cielo. ¡Qué hermosura es este detalle! Sigue diciendo, ni un vestigio de rebelión o de rebeldía quedó en el cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Ese es otro detalle hermoso. Sigue diciendo, todo volvió a ser armonioso como antes. Los ángeles que no cayeron lamentaron la suerte de los que habían sido sus compañeros de felicidad. ¡Qué cosa más espectacular, hermano! Noten, los ángeles del cielo lamentaron la pérdida de aquellos que habían sido sus compañeros de dicha. Y ahora bien, el cielo entero sintió su pérdida. Y noten ahora el detalle que viene. Ahora viene un detalle clave. El Padre consultó con el Hijo con respecto a la ejecución de crear al hombre para que habitara la tierra. ¿Cómo? ¿Qué dice?
O sea que después de esta batalla de Apocalipsis 12, 7 en adelante, después que termina esta batalla y Satanás y sus ángeles ya son expulsados del cielo, después de eso recién el Padre consulta con su Hijo acerca de qué, acerca de la posibilidad de qué, de crear al hombre, Adán y Eva, y colocarlo en el Edén. Quiere decir entonces que cuando Adán y Eva, cuando Satanás y sus ángeles fueron expulsados del cielo, este planeta todavía no existía. Porque si Adán y Eva no existían, el planeta tampoco. O sea que Gambetta se equivoca de aquí a la luna, no solamente con respecto al Tártaro, sino también, ¿saben lo que él dice? Él dice que Dios ya había creado el planeta Tierra. Y cuando terminó de crear el planeta Tierra, pero que estaba todo desordenado, vacío, era un caos, en ese momento comenzó la rebelión de Satanás en el cielo y él tuvo que parar la obra. ¿Dónde dice eso? Eso no puede ser. ¿Dónde dice eso? Eso no puede ser. ¿Cómo que paró la obra? ¿Cómo que paró la ejecución y después paró y fue a atender la batalla en el cielo? Y después volvió otra vez a seguir creando. No puede ser. No puede ser. Es imposible. Es imposible. ¿Por qué? Porque Génesis nos dice claramente que en 6 días Él creó el cielo y la tierra. Clarísimo. Génesis 1. En Génesis 1 está clarito. Ahora, noten, hermano, otro detalle interesante que tenemos acá. ¿Cuál fue la promesa? Y pongan entre comillas promesa que Satanás le hizo a Jesús después que fue expulsado del cielo. Noten, esta cita es espectacular y se encuentra en Historia de la Redención, páginas 24 y 25. Y se las voy a leer porque es tremendo, hermano. Es una declaración demasiado espectacular. Dice: Satanás tembló al contemplar su obra. ¡Epa! ¿Qué dice? Satanás tembló al contemplar su ¿qué? Su futuro, lo que le deparaba el futuro. Meditaba a solas en su futuro. Noten, entonces pasó un ángel del cielo. Noten que él estaba cerca del cielo, hermano. Estaba cerca del cielo. Estaba cerca de las puertas del cielo. Porque acá dice que entonces pasó un ángel del cielo, lo llamó y le suplicó que le concediera una entrevista con Cristo. Le fue concedida. Noten, le dijo a Cristo que se había arrepentido de su rebelión y que deseaba ocupar el lugar que Dios le había asignado. ¡Qué tremendo, hermano! Claro, era todo mentira. Sí, como él es el padre de la mentira, desde un comienzo fue experto en ese arte diabólico de la mentira. Y noten, hermanos, lo que viene ahora. Cristo lloró
ante la desgracia de Satanás. Qué impresionante, hermano, lo que dice. Cristo lloró ante la desgracia de Satanás y le dijo que nunca más sería recibido en el cielo. Qué impresionante, hermano. Esta declaración es demasiado espectacular. ¡Qué tremendo! Ahora, noten, cuando Cristo le dijo eso, ahí en la puerta del cielo, cuando Jesús le dijo eso a Lucifer, Lucifer se llenó de indignación y le dijo: voy a ir y voy a destruir todo lo que hiciste. Voy a ir y voy a destrozar todo. Voy a destrozar todo. Incluso en el mismo libro de Historia de la Redención dice que Satanás se paró ahí cerca del cielo, ahí cerca de la puerta del cielo, y cuando los ángeles entraban y salían, él a propósito le buscaba para tentarles, para molestarles, etcétera, etcétera. Noten, hermano, cuando Satanás se convenció de que no había posibilidad alguna de recuperar el favor de Dios, manifestó su maldad con odio acrecentado y ardiente vehemencia. Entonces ahí le hizo, entre comillas, una promesa a Jesús que él iba a destruir todo su creación. Qué tremendo, hermano. Qué cosa. Y ahí es, en ese caso, cuando después de la creación Satanás les tienta a nuestros primeros padres y caen en el pecado, y el enemigo ocupa ese lugar. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta también es que en la primera caída, que es Apocalipsis 12, 7 al 9, en la primera caída, Satanás tuvo acceso. Él podía entrar y salir del cielo cuando quería, después de que Adán y Eva cayeran en pecado. Porque después de la caída, Satanás fue el representante de esta tierra. Y él podía ir al cielo como representante de esta tierra, ¿verdad? Y si ustedes escuchan ese tema, las 4 caídas de Satanás, se van a dar cuenta que en cada caída que Satanás tiene, se aumenta esto también, pero principalmente esto. Cada caída que Satanás tiene, se aumenta la restricción. En cada caída que él tiene, se le va cortando más y más las alas. Tremendo, hermano. Por eso les recomiendo que escuchen ese tema, las 4 caídas de Satanás, porque es demasiado especial. Ahora, otro detalle. ¿Qué otra prueba más tenemos? Que el tártaro es una condición y no un lugar específico. Noten, Primeros Escritos, página 39. Noten este detalle porque es súper especial. Dice: pregunté a uno de ellos. Aquí la señora White, ella va a visitar los mundos no caídos y se encuentra con uno de los habitantes de los mundos no caídos, y la señora White en visión entra a dialogar con uno de ellos, y noten lo que dice. Noten: pregunté a uno de ellos por qué eran mucho más bellos que los habitantes de la tierra.
Noten, hermano, la señora White le pregunta a uno de los habitantes de los mundos no caídos por qué ellos eran mucho más hermosos que los habitantes de la tierra. Y noten lo que le respondió el hombre. Y me respondió, noten porque es clave: hemos vivido en estricta obediencia a los mandamientos de Dios y no incurrimos en desobediencia como, ojo con ese como los habitantes de la tierra. ¡Qué tremendo detalle, hermano, tenemos acá! ¿Cuál es el detalle que tenemos acá? El detalle que tenemos acá es que con esta cita de Primero Escritos, página 39, queda mucho más claro la película. Quiere decir entonces que sí o sí Dios le tuvo que haber dado permiso a Satanás para que él no solamente les tiente a Adán y Eva, sino también a los habitantes de los mundos no caídos. ¿Por qué? Porque si Satanás le hubiera tentado solamente a Adán y a Eva, entonces ¿cómo se explica lo que acabamos de leer? Porque lo que acabamos de leer dice claramente: hemos vivido en estricta obediencia a la palabra de Dios y no incurrimos en transgresión como los habitantes de la tierra. Quiere decir entonces que ellos también fueron tentados. Los mundos no caídos también fueron tentados, solamente que Satanás fracasó con ellos y con nosotros tuvo éxito. Esa fue la diferencia. Por eso este habitante de ese mundo le responde a la señora White la pregunta que ella le hace en ese momento. ¡Qué tremendo, hermano! Ahora, vamos a Lucas. Vamos a buscar Lucas capítulo 8. Vamos a buscar un pasaje escrito por el doctor Lucas. Lucas capítulo 8, versículo 30 al 32. Lucas capítulo 8, versículo 30 al 32. El contexto de esta cita es los endemoniados de Gadara. Y dice así: y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Versículo 31. Y le rogaban que no los mandase al abismo. Y noten ahora, versículo 32. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y noten cómo termina el versículo 32. ¿Qué dice? ¿Y les dio qué? Y les dio permiso. Noten, ¿qué les dio? Les dio permiso para que vayan y entren ahí en el hato de cerdos. Ahora, este pasaje, hermanos, demuestra que si bien es cierto, Satanás y sus ángeles cayeron en el Tártaro, que es una condición, no un lugar, eso significa que en algún momento Dios le tuvo que haber dado permiso, sí o sí tuvo que haber sucedido eso, para que ellos puedan ir a los mundos no caídos a tentar y también a
Adán y Eva, que fueron nuestros primeros padres. El versículo lo deja clarito, hermano. Es realmente tremendo lo que estamos diciendo. Ahora, noten, vamos ahora a ver Apocalipsis 20. Vamos a Apocalipsis 20. Lo que pasó al comienzo va a volver a pasar. En Apocalipsis 20. En Apocalipsis 20 tenemos un ejemplo de lo que pasó al comienzo, después de la caída de Adán y Eva. Noten lo que dice Apocalipsis 20, 1 al 3. Noten. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo. Ahí está. Y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Noten, hermano, quiere decir entonces que Apocalipsis 20, 1 y 2 es algo parecido a lo que sucedió al comienzo. Es algo parecido. Ahora, vamos a mirar un poco. Yo tengo acá el conflicto de los siglos. Página 652. A ver. 652. Sí, aquí está. Les voy a dar el capítulo. El capítulo es el 41. En el capítulo 41 del conflicto de los siglos, ¿verdad? Porque yo tengo una versión donde la página no calza. Noten lo que dice, como la señora Fay acá, ella hace un paralelo entre Apocalipsis 20, 1 al 3, y lo compara con Génesis 1. Noten cómo dice. Dice, el autor del Apocalipsis predice el destierro de Satanás y el estado caótico y de desolación a que será reducida la tierra, y declara que este estado de cosas se reducirá a que se reducirá la tierra, y declara que este estado de cosas se extenderá por 1000 años. Después de descritas las escenas de la segunda venida del Señor y la destrucción de los impíos, la profecía prosigue. Y ahí cita lo que ya leímos recién, Apocalipsis 20, 1 al 3. Entonces dice, ahora, según se desprende de otros pasajes bíblicos, es de toda evidencia que la expresión abismo se refiere a la tierra en estado de confusión y tinieblas. Respecto a la condición de la tierra en el principio, la narración bíblica dice que estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la superficie del abismo. Entonces ahí cita Génesis 1, verso 2. Entonces, aquí está clarito, hermano. Lo mismo que pasó con la caída, con esta caída de segunda de Pedro 2:4, es algo parecido, va a suceder, pero después, allá en Apocalipsis 20, cuando comience el milenio. Porque con Apocalipsis 20, o sea, la segunda venida de Jesús, comienza el milenio. Ahora, otro detalle, y este va a ser el último. Vamos ahora a mirar
un pasaje que escribió el profeta Isaías. Y vamos a aclarar algo que muchos hermanos no han captado todavía y hay confusión al respecto. Así que vamos a Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, versículo 12, dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Noten, hermano, qué tremendo detalle. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Ahora viene la sorpresa. ¿Saben por qué? Porque la mayoría de los hermanos creen que este versículo se refiere a la primera caída de Satanás, que fue en esa batalla que leímos en Apocalipsis 12, 7 en adelante. Pero noten, hermano, lo que dice el conflicto de los siglos comentando el versículo 12 de Apocalipsis 14. A mí me sorprendió muchísimo y les quiero leer para que ustedes noten. Dice: antes de leer esto, les quiero decir que acá la señora White cita primero Jeremías 4, 23 al 26, donde Jeremías habla sobre la condición de la tierra cuando comienza el milenio. No vamos a leer ese versículo ahora, pero noten el comentario que la señora White hace aquí en el capítulo 41 del conflicto. Dice: aquí es donde con sus ángeles malos Satanás hará su morada durante 1000 años. Limitaba la tierra, ojo con eso, ¿qué dice? Limitaba la tierra, acá está, condición restringida. Condición restringida es lo mismo que limitado. O sea, no puede ir más allá de lo que está estipulado. Eso quiere decir restringir o limitar. No puede avanzar más de lo que está estipulado. Así como el mar. El mar, Dios le puso un estatuto: hasta aquí llegarás y no pasarás. Ese es un estatuto, un mandamiento que el mar tiene. Algo parecido sucede con el Tártaro y la condición restringida de Satanás. Y noten lo que dice ahora: limitada la tierra, no podrá viajar a otro mundo para tentar y molestar a los que nunca cayeron. Ahí está. Quiere decir que una vez ya lo hizo, porque si acá dice que no podrá viajar a otros mundos para tentar y molestar a los que nunca cayeron, quiere decir que una vez ya lo hizo. Noten, en este sentido es como está atado. No queda nadie en quien pueda ejercer su poder. Le es del todo imposible seguir en la obra de engaño y ruina que por tantos siglos fue su único deleite. Y ahora viene un detalle que tiene que ver con el versículo 12 de Apocalipsis, de Isaías 14. Noten, ahora viene el detalle sobre Isaías 14, 12. Dice: el profeta Isaías, mirando hacia lo porvenir. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Mirando hacia lo porvenir. Mirando hacia lo porvenir, o sea, mirando hacia el futuro. Pero
Pero cuando Isaías escribió su libro, ya hacía muchísimo que Lucifer y sus ángeles habían caído. Sin embargo, acá ella dice, el profeta Isaías mirando hacia lo porvenir, o sea, mirando hacia el futuro. Ve en el futuro el tiempo en que Satanás será derrocado y exclama: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Cita Apocalipsis 14:12. Quiere decir entonces que Apocalipsis 14:12 se cumple en el milenio. En el milenio se cumple Apocalipsis 14:12 y no como siempre hemos creído que se cumple o se cumplió después de la batalla de Apocalipsis 12:7. Qué tremendo, hermano, lo que estamos diciendo, ¿eh? Es realmente impresionante. Así como suena, hermano. Demasiado claro y más claro imposible. Yo pienso que hemos aclarado no solamente el propósito del tema era desenmascarar el error o el horror de Gambetta en relación al Tártaro y a la caída de Satanás y sus ángeles del cielo. Yo pienso que hemos aclarado y lo hemos hecho como dice la palabra de Dios, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Hermanos, tengan mucho cuidado. Les suplico, les ruego, tengan mucho cuidado con esos predicadores famosos. Porque, hermano, es lamentable las herejías y los errores y los horrores que tienen estos así llamados teleevangelistas. Es realmente impresionante. Por eso es que necesitamos cavar y ahondar, profundizar más en la palabra de Dios. Eso es lo que más necesitamos para que no seamos engañados con estos predicadores que supuestamente tienen que ser nuestros guías espirituales por excelencia, pero en realidad son falsos postes indicadores. Como dice Isaías capítulo 3, pueblo mío, los que te guían te engañan. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y vamos a orar para concluir la presentación de esta noche. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias porque un día nos llamaste. Porque fuimos elegidos por ti. Porque realmente eres maravilloso. Porque estás dispuesto a hacer mucho, mucho, mucho por nosotros. Y te queremos pedir que te quedes a nuestro lado. Te necesitamos mucho. Guárdanos y protégenos de todo peligro. Y que podamos vivir todos los días de nuestra vida bajo la sombra del Omnipotente. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos. Perdona nuestras faltas. Lávanos y límpianos de toda pus. Y que podamos realmente gozarnos y deleitarnos en tu dulce y amorosa compañía. Nos sometemos a ti por completo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.